y saludamos a esta hora a Fray Muñoz. Él es el subdirector de la misión de observación electoral MOE. Fray, gracias por estar con nosotros aquí en Clic. Gracias. Bienvenido. Muy buenos días, El audio. Rodrigo. Un saludo Ahí a sí, todos. ahí sí. Los bendice. Ahí sí, ahí Muy sí. buen día. Gracias. Un favorcito nomás, de ahí a bajar un poquitico la tapa del computador para que no le quede mucho aire por arriba y se vea mucho mejor. Eso, por ahí. Bueno, bienvenido, Rey Muñoz. En estos días, ayer, estuvimos tratando el tema de el transfugismo que se está debatiendo en el Congreso de la República, y es la posibilidad de que congresistas, diputados, concejales, en fin, políticos que están hoy ejerciendo un cargo de elección popular o no, pero especialmente ellos, se puedan pasar rápidamente de partido o de movimiento. Ello permite, según los proponentes, uno de ellos es la senadora María José Pizarro, que haya renovación en la política y que, por supuesto, cada quien esté donde quiere estar y no obligado donde no debe estar. La posición de ustedes, Frei Muñoz, respecto de esa posibilidad de que el transfugismo se permita, ¿cuál es? Pues para la misión de observación electoral, el hecho del transfugismo, lo que se está proponiendo, y implica pues un debilitamiento del sistema de partidos políticos, que es algo que se ha tratado en Colombia de fortalecer a través de actos legislativos desde el año 2003, luego el año 2009, y ahorita sería un retroceso a ese propósito que ha tenido pues la institucionalidad colombiana en lo que tiene que ver con el sistema político electoral. Además de esa situación, pues también trae como un debilitamiento a lo que es el mandato popular. Las personas votan por un candidato cuando lo asimilan también a un partido político, a una agrupación, a una idea, y cuando pues se dan estas situaciones de transfugismo, pues ya empieza a relativizarse, la ciudadanía no tiene claro a qué agrupación política pertenece, a qué sector, entonces también eso dificulta pues el voto ciudadano y también pues lo desestimula. Y de otra parte, pues también es un oportunismo político que se puede presentar, que las personas que quieran cambiarse de partido lo hacen más que por un interés ideológico, lo hacen es por un oportunismo, porque ya les puede resultar mejor un aval, de pronto por alguna negociación de tipo clientelista. Entonces, por esos motivos, la Misión de Observación Electoral no está de acuerdo con este proyecto de acto legislativo. Y yo entiendo perfectamente es lo último, que hay oportunismo. Yo creo que todos lo entendemos, pero al mismo tiempo creemos que hay personas que pueden estar donde no deben estar. Precisamente, suena muy extraño y todo, pero porque por oportunismo resultaron metidos en un partido tal, cual, cualquiera, y se dieron cuenta que es que no era por ahí, porque ideológica y políticamente realmente no es lo que ese partido representa, lo que ellos quieren, estando adentro se dan cuenta de eso. Suena muy raro, suena como extravagante y todo, pero pasa. Y muchas veces, y ahorita le pongo un ejemplo y quiere. Entonces, en ese sentido no sería antes como que por lo menos una vez tenga la oportunidad de reaccionar y decir, no, realmente yo no soy de esta tendencia ideológica, sino de esta otra tendencia ideológica. ¿No podría ser eso entonces, digamos, la posibilidad para fortalecer políticamente a esas personas y a sus partidos? Pues acá hay un discurso que se dice por parte de algunos congresistas de que están encarcelados y pues yo creo que no saben qué es una cárcel porque una cárcel es otro asunto y bien complicado para el ser humano. Entonces aquí no hay cárceles, acá hay posibilidad de que las personas que no estén de acuerdo con una organización política, no se sienten cómodos, pues se pueden ir cuando quieran, ¿sí? Otra cosa es las límites que tienen legales de que tienen que renunciar un año antes del periodo de inscripción para que puedan cambiar si no quedan inhabilitados. Ya es un asunto de conveniencia y de pronto de conservar un sueldo para no renunciar dentro de esas etapas que la ley establece. Acá hay libertad y la libertad es permanente para que se puedan cambiar de partido. Lo que pasa es que sí hay unos límites temporales para que al momento de cambiar de partido de pronto le genere pues, una doble militancia o sí, una incompatibilidad para poder ejercer el cargo o una inhabilidad precisamente para poder ejercer esa postulación a una candidatura. Entonces, no entiende a veces uno ese argumento en el sentido de que la libertad está siempre cuando quieran.
Y un llamado que sí se ha hecho desde la misión de observación electoral es que si no se está conforme precisamente con esas ideas, pero si está ahí es porque hubo en algún momento una postura política, es que se democraticen los partidos políticos. Y entonces sí es fácil llegar y modificar la Constitución para un artículo que es de conveniencia personalista, porque aquí no se está pensando en la institucionalidad, que lo que hay que fortalecer son las organizaciones políticas precisamente de las cuales se quedan. Y entonces cuando sí es un proyecto de reforma política, no se le pone la suficiente atención, no se le da un debate adecuado, no se reflexiona sobre el asunto como en función del país, sino acá es en función de las personas y eso es lo que no estamos de acuerdo. O sea, aquí sí hace falta una reforma política, pero no de esta forma, no una forma de conveniencia y de personalismo, sino una reforma que beneficie a todos los colombianos y que le dé seriedad a este asunto que es la política y que pues nos afecta a todos, porque si seguimos así, pues no está bien nuestro sistema. Bueno, ahí usted me da una respuesta muy sencilla y muy clara que comprendo de una. Si es que pueden ir cuando quieran. Así es sencillo. Están encarcelados. Y esa es uno de los argumentos. Es que se sienten encarcelados. Pero es que Sí. realmente ellos se pueden ir cuando quieran. Lo que pasa es que hay que cumplir con unos tiempos y esos tiempos no les permiten entonces, usted dio una palabra clave, pero primero, no les permiten, digamos, continuar en su aspiración electoral en el otro partido que quieren o pueden. Y lo otro, el tema económico, le quieren quedar sin el sueldito y pasa muchísimo. Pero oiga, Freddy, usted comentó o hizo otro comentario importante al principio sobre el por qué no debe ser o no debe permitirse o probarse el transfugismo. Y es la relación con los electores, es la lealtad con los electores. Pero hoy pasa algo y es que algunos funcionarios, y sabemos de ellos, alcaldes, gobernadores, que han renunciado a su cargo para aspirar a otra cosa. Entonces eso es absolutamente consecuente con lo que usted está diciendo. Eso es de lealtad con el voto popular y pasa también en las corporaciones públicas. Entonces, en ese sentido, finalmente habría que evitarse esa otra posibilidad de que se renuncie a, a una dignidad que se le otorgó mediante voto popular, porque se tiene que comprometer hasta el final del periodo con ese mandato popular que se les dio con esa votación favorable. Sí, de hecho, ese asunto está muy claro en lo que tiene que ver con alcaldes y gobernadores, dado que no se les permite hacer eso, renunciar. Por ejemplo, está en una alcaldía, renuncia para aspirar a una gobernación atípica. Entonces, no, el Consejo de Estado señaló que eso iba en contra de la confianza ciudadana del mandato popular que se le dio, razón por la cual pues, fue declarada nula una elección. Eso es un caso relevante, por ejemplo, que se tuvo en La Guajira respecto a Neida Pinto. Entonces, ahí ya hay un antecedente. Y ya pues en lo que tiene que ver con corporaciones públicas, está el límite del año antes para que puedan cambiarse de organización política y lo que conllevaría a que pues esa curul pues sea vacía en cierta medida, porque tendría que dejar, ¿cierto?, el partido político, la curul, para poder aspirar a otro cargo, a otro cargo no, por otro partido, a esa misma corporación pública o a otra corporación pública. Ese es el caso de los corporados. Ah, oiga, a propósito de esto, ¿usted conoció el caso o conoce el caso de las elecciones de apartado? Sí, claro, bien curioso. ¿Cómo, Eso, cómo? aquí está, esto sí es, esto pues no, Entonces, muy mal lo que hicieron, pero no le salió bien a la final. exactamente. Entonces, O la sea, ya, comisión escrutadora, sí, claro, la comisión escrutadora general del departamento de Antioquia ha decidido primero no tener en cuenta los 20.100 votos aproximadamente que sacó el exalcalde Héctor Rangel Palacio Rodríguez, a quien se le puso en marcha el medio de control de nulidad en su elección del 29 de octubre del año 2023. Ahí está el documento. Por tanto, el que se presentó a estas elecciones y las ganó, ojo, las ganó porque obtuvo mayor votación que el segundo, el 20.100, el segundo 17.000 y piquito, el segundo Adolfo David Romero. Entonces se toma la decisión de desconocer el número
de votos obtenido por Rangel y se le entrega la credencial al segundo. Entonces, usted está absolutamente de acuerdo en que esa debería ser el procedimiento. Sí, claro, se entienden votos no marcados. Ese es como el efecto de no haber entendida efectiva esa inscripción. Pero cuando uno analiza ese caso, pues debe diversas problemáticas. O sea, primero acá hay una situación que, pues bueno, puede ser evaluada por otras autoridades. Eh, Uno podría pensar, por ejemplo, una hipótesis, dado pues que hubo un voto popular, bueno, ahí hay también unos pronunciamientos de jueces, pero trasfondo hay otro asunto. Presuntamente podría haber una tentativa de elección ilícita, ¿sí? O sea, unos votos ahí que mire que 20.000 ciudadanos creyeron que eso estaba ahí, pero en realidad el candidato posiblemente estaba inhabilitado y tras del hecho, pues ni siquiera la inscripción fue conforme a la legalidad, aunque bueno, un juez en primera instancia fue el que ordenó esa, esa, eh, esa casilla en la tarjeta electoral. Pero vayamos al principio de los hechos. Entonces, aquí lo que encontramos es por parte de una coalición un hecho en principio de irresponsabilidad política, que también tiene velas el candidato. O sea, no es posible que cuando uno tiene una pretensión electoral, tiene que conocer la normatividad, es como lo primero que se le llama a un candidato y pues a las organizaciones políticas que se presentan a ello, pues también que postulan. Entonces, pues uno llega y revisa, bueno, ¿y cuáles son las inhabilidades para ser alcalde? Entonces uno encuentra unas inhabilidades que tampoco es que sean tan complicadas. Y entonces ahí le dicen, bueno, es que dentro del año anterior no haya habido una persona, pariente, cercano, que haya estado ejerciendo cargo de autoridad civil, administrativa, bueno, una serie de cosas. Y entonces llegan y presentan un candidato que está inhabilitado porque era papá de, entonces, de un registrador, de una registradora. Entonces ahí ya hay un problema de revisión, ¿cierto? De también hasta de comportamiento ético, si se quiere, por parte de la candidatura, si no manifestó al partido político, si no era sabido que es que tenía esa relación familiar y que eso podía llegar a inhabilitar. Entonces ahí, ¿qué fue lo que pasó? Es la primera pregunta. O sea, para que se presente un candidato inhabilitado, que en cierta manera para que el Consejo Nacional Electoral, luego en el periodo de revocatoria de inscripción, que menos mal que existe ese periodo de revocatoria de inscripción, no, sin esto sería mucho más loco en este país. Entonces llegue y establece, bueno, acá este candidato está inhabilitado, es palpable, están las pruebas, entonces entramos a ese proceso, damos una primera decisión y resulta que la decisión quedó ahí pendiente de que quedara firme por unas reposiciones que se hicieron por parte de las mismas personas que estaban ahí cuestionando esa candidatura. Bueno, ahí ese ejercicio del derecho también, y si Roger es abogado, pues sabe que también no es que sea muy adecuado, porque las pretensiones salieron a favor del peticionario. Entonces, pues bueno, eso dilató los tiempos, y claro, entonces cuando se conoce esa primera decisión y llegan y van a modificar la inscripción de la candidatura, pues no se puede dar porque no está firme la decisión técnicamente, jurídicamente, pues no hay firmeza del acto administrativo, entonces no hay revocatoria de inscripción. Eso es como el primer hecho llamativo, que los tiempos no se acompasan, y ahí también hay un llamado, y es una circunstancia propia también de las elecciones atípicas y pasan las ordinarias, que los tiempos de decisión del Consejo Nacional Electoral no se acompasan a la necesidad de los tiempos electorales, y así pasan con muchas situaciones, como también la inscripción de cédulas en su revisión y luego todas esas reposiciones que hay contra esas decisiones del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque no ha habido desarrollo legal. Entonces, miren que, por ejemplo, hay un problema del Congreso de la República que no ha legislado sobre la materia, que es bien importante en materia político-electoral, que así nos pasa con muchas cosas. O sea, miren, no tenemos código electoral, un código electoral preconstitucional que habla de papeletas todavía. Entonces, ¿qué es eso? No hemos sido capaces de hacer una reforma política que verdaderamente propenda por fortalecer las organizaciones políticas, pero sí vamos por un transfugismo. Entonces volvemos al mismo tema con el que iniciamos. Pero bueno, sigamos en nuestro asunto de apartado. Entonces, no está firme el acto administrativo por los tiempos que nos acompasan, entonces va el candidato porque siente el que va a reemplazar esa organización política, siente que se le están vulnerando sus derechos políticos, y entonces uno pregunta, bueno, ¿y quién es la persona que se quiere presentar ahí? Resulta que es una persona que en 2023 se presentó para ser alcalde apartado, fue elegido, pero resulta que en época de campaña se puso a hacer prácticas de doble militancia.
¿sí? Entonces apoyar a candidatos de los cuales no eran de su organización política, teniendo candidatos a los cuales sí debía apoyar, que esa es la seriedad que deben tener las organizaciones políticas en cuanto a los apoyos, pero aquí miren que no le ponen atención a eso, creyeron que no iban a ser acusados o de pronto si lo creyeron, dijeron, pues vamos a ver qué pasa. Entonces miren que terminó esa decisión, ese mal comportamiento en época electoral, trayendo un perjuicio ¿para quién? Pues para el municipio, porque eso hace que Exacto. haya una falta de gobernabilidad, ¿cierto? Una falta de gobernabilidad, eh, una situación compleja para toda la sociedad, porque es que eso es un costo que asume toda la nación. Pero aquí hay un asunto que también tiene que ver con lo jurídico y un poco con el espíritu de los fallos que ha tenido la CIDH. Y me explico, mire, lo que hubo fue un fallo anulando la inscripción. Se hizo la elección y la gente votó y eligió, aún con esa irregularidad, a un candidato. Hoy, sin un fallo judicial, se le entrega al segundo porque supuestamente el primero estaba inhabilitado. Entonces también hay un vacío jurídico grande porque ¿cómo va a entregar una credencial a alguien que no ha ganado? Y además, vuelvo a la CIDH, todos los fallos de la CIDH casi que son sagrados en el sentido de que hay que respetar la decisión del ciudadano. ¿Usted qué piensa? Sí, pues acá no es tanto lo de la CIDH, en el sentido de que es que la persona nunca debió haber estado en la tarjeta electoral. Porque es que, primero, un juez administrativo, con falta de competencia, primero ahí hay una situación gravísima en el orden jurídico. O sea, un juez, incompetencia, decreta unas medidas cautelares sobre un asunto que ni siquiera tenía relación con la causa que le estaban poniendo, que era la nulidad de una resolución de un calendario electoral. Entonces, miren que ahí ya empieza a haber una cuestión que llama a que también yo creo que se revise por parte de las autoridades competentes de la actuación de la judicatura en esa instancia. Entonces tuvo que entrar el juez, sede de tutela, Tribunal Administrativo de Antioquia, y decir, mire, aquí hay de bulto, ¿cierto? Una irregularidad, por razón por la cual yo revoco la inscripción de esa candidatura, y lo mismo esa decisión de medida cautelar que sacó ese juez en sede de nulidad electoral, entonces por lo cual se entiende que esa casilla pues no tendría que estar en la tarjeta electoral. Lo que pasa es que eso ya quedó impreso, pero la decisión es clara, ¿cierto? Y entonces empieza la labor de pedagogía 2 días antes de unas elecciones por parte de la organización electoral para que la gente entienda que no, que es que esa casilla no va, ¿cierto? Entonces ahí de principio y jurídicamente pues no hay ninguna irregularidad porque es que esa casilla ya por orden de un juez de la República, de un tribunal, pues no debería haber estado. Porque es que, y si uno va más profundo, o sea, hay la situación de la judicatura, pero más profundo, por ejemplo, está el hecho de que esa inscripción en los plazos que se dio, pues no podía darse porque no había la firmeza del acto administrativo. Y tras del hecho, resulta que lo que hicieron fue renunciar a la inscripción de la candidatura. Y resulta que los tiempos de renuncia para modificar la inscripción son muy anteriores, o sea, es 5 después de que vence el periodo. O sea, ya estaban repasados en cuanto a ese periodo. Y peor aún, para este caso de apartado, que es lo que más me llama la atención. Resulta que, si bien es cierto que el efecto de la sentencia de doble militancia es un efecto de nulidad en el cual se entiende que el alcalde nunca fue alcalde, ¿cierto? Ese es el efecto de esa sentencia. El alcalde nunca fue la razón por la cual podría volverse a presentar y por eso fue que en principio se volvió a presentar. Resulta que sí está firme, legal, todos los contratos que llegó a firmar ese alcalde y resulta que cuando uno revisa el alcalde que no fue alcalde, pero sí está vigente todos esos contratos de una persona que firmó contratos y ordenó gasto. Entonces, si uno mira las causales de inhabilidad de los alcaldes, pues también esa es otra causal de inhabilidad, haber firmado contratos. Entonces, una persona que tiene conciencia, ¿cierto? Que es juicioso y que va a administrar la cosa pública y que por lo menos si se presenta una candidatura va a entrar a revisar, oiga, venga, ¿cuáles son las provisiones que yo tengo? Dice, uy, aquí yo no puedo porque es que mire que me van a declarar nula la elección un año después, 2 años. Entonces, ¿a qué están jugando? O sea, ¿cuál es la intención de que una persona inhabilitada se presente? ¿Con qué propósito lo está haciendo? No le está importando el erario público, no le está importando la gobernabilidad, está mirando solo su interés personal y afecta a todo un municipio. Entonces, miren ahí la racionalidad con la que se actúa, que es totalmente,
pues reprochable, por lo menos desde mi parte. Reprochable para una cantidad impresionante de políticos nuestros que incurren en esa falta de conciencia, porque pasa siempre, siempre pasa lamentablemente. Pero, en fin, lo cierto es que aquí se toma una decisión que se fundamenta en la ley. Ya lo dijimos hoy, empleando al principio, cuando empezamos con el tema, un latinazgo de lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿cierto? El Tribunal Administrativo de Antioquia, que está en lo contencioso administrativo por encima del juez administrativo de Turbo, que permitió la inscripción de Héctor Rangel Palacio, dijo el viernes, eso sí, muy encima de las elecciones, que se debía suspender esa inscripción. De todas maneras, ya estaba el personaje en el tarjetón, porque fue muy tarde no fue un fallo, un auto inhibitorio del Tribunal Administrativo de Antioquia. Y simplemente eso fue lo que tomó o tomaron los miembros de la Comisión Escrutadora General de Antioquia para decir: no vamos a calificar como válidos los 20.100 votos de Héctor Rangel Palacio, por tanto, vamos a concederle la credencial como alcalde electo al segundo, que obtuvo 17.000 votos, un poco más, Adolfo David Romero. Muy bien, un último comentario para agradeciéndole mucho. ¿Cómo está viendo, así corto, cómo está viendo las posibilidades electorales frente a riesgos, las que se nos vienen? Todavía falta, pero ya se está hablando y se está trabajando por esas elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Es una situación compleja. Pues un primer factor de riesgo que identificamos y que pues desde que la misión de observación electoral fue creada en el año 2006, pues el factor de riesgo ha sido la violencia como preponderante. Entonces aquí pues se ha hecho un llamado por parte de la organización a que las estrategias de articulación y de política de seguridad, de paz, se articulen con la electoral, para que haya como una coherencia en estos territorios especialmente azotados por el conflicto, por grupos armados ilegales, donde hay negociaciones, donde hay pues posibilidad de que se establezcan diálogos para que pues las elecciones no se vean afectadas por carnetizaciones, por hechos de constreñimiento, de amenazas, entonces de que los candidatos verdaderamente puedan hacer política en los territorios. Ese es un primer llamado. Un asunto también que llama la atención para estas elecciones tiene que ver todo con la desinformación y el uso malintencionado de las herramientas digitales, de las redes sociales, de la inteligencia artificial. Ahí hace falta una regulación frente a la materia de esos contenidos que difaman. Una invitación es a que los candidatos pues hagan proselitismo de ideas, de apuestas a país, que la gente las conozca y vote por esos asuntos programáticos y no sea como todo el trabajo de la política es de tratar de atacar al contrincante, afectar su intimidad, muchas otras situaciones que nada tienen que ver pues con un ejercicio verdaderamente de la política con ética. Entonces eso también es un asunto importante. Hay otros factores de riesgo en lo que tiene que ver pues siempre con el uso de los recursos públicos que se le puede dar para financiar campañas electorales, pues que está prohibido en Colombia en cuanto a que sea pues un uso no debido a partir de contratos, a partir de obras, que se permita que se hagan actos de proselitismo por candidatos, que eso viola la ley de garantías. Entonces eso también es un asunto bien importante. Hay prácticas permanentes de lo que tiene que ver con la corrupción electoral y eso deviene muchas veces también de esas fuentes de financiación irregular a partir de actores armados ilegales, de actividades ilícitas como minería, narcotráfico. Entonces son diversas situaciones que también se ciernen sobre este proceso y sobre las cuales estamos atentos para pues estar observando y también hacer los llamados desde la ciudadanía en lo que corresponda. Sí, señor. Tocó usted un aspecto que es de recurrencia aquí, es el de las redes sociales, el de la injuria, la calumnia, esos ataques. Así que con ese tema le voy a pedir el favor que en próximos días nos acepte una invitación a hablar de esos temas de riesgos y específicamente de ese. Y habló de regulación, una palabra que en este país de libertad de expresión genera mucho estremecimiento y sobre todo en medios de comunicación, pero creo que es la palabra
mágica necesaria. Debe haber una regulación. Qué bueno hablar con usted. Próximamente, Frei Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral MOE, sobre el tema, si no acepta la invitación. Mil gracias por la de hoy. Gracias, Roger, por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven, escuchas y, claro, atento a tus convocatorias para participar de este valioso espacio. Muchísimas gracias, muy amable. Un espacio en el que queremos ayudar a construir cultura política y con conocimiento y experiencia como el de la visión de observación electoral, lo vamos a lograr.